Padre, te damos gracias por tu amor, gracias por tu infinita misericordia. Gracias te damos, Señor, porque a ti te ha placido que en esta mañana estemos aquí reunidos. Dirígenos en este tiempo de estudio. Permite que podamos entender tu palabra, que tu palabra haya cabida en nuestra mente y en nuestro corazón, y que así la podamos poner por obra. Háblanos tú, oh Dios, obra en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero leer los primeros versículos de allí de 1 de Pedro, capítulo 1, para recordarles un poco acerca de los destinatarios de la carta y así podamos entender más fácil nuestro texto que vamos a estudiar. Voy a leer el versículo 1 y el versículo 2, luego voy a leer en el capítulo 2, versículo 11 y 12. Leemos entonces en el capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. En capítulo 2, versículo 11 y 12. Amados, yo ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Aquí entonces nosotros podemos observar que la carta va dirigida a un grupo particular, y son los hermanos de Asia, de Bitinia, del Ponto y de Capadocia. Estos hermanos eran hermanos que se encontraban en un país extranjero, eran hermanos que eran considerados a sí mismos como unos peregrinos. A estos hermanos es que Pedro le está escribiendo, y a estos hermanos es que le escriben precisamente estos textos que vamos a considerar en la mañana de hoy. Amados, yo ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos que batallan contra el alma. Nótese que en el capítulo 1 se nos dice que estos hermanos eran expatriados, y ahora acá en el capítulo 2, en versículo 11, Pedro nuevamente hace este recordatorio, pero ya no como expatriado, sino como peregrino. Como peregrino. Un peregrino es alguien que está de paso, que está de pasajero en un lugar. No es alguien que vive, que está radicado, sino que anda. Es alguien que va de paso. Yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan del libro de John Bunyan, El progreso del peregrino. John Bunyan ilustra la vida cristiana narrando como un sueño en donde el cristiano, que es el personaje principal, lleva unas cargas, unas pesadas cargas, y él está agobiado y abrumado. Y Evangelista entonces le dice que tiene que salir de esa ciudad, de la ciudad de la destrucción.
y tiene que ir a la ciudad celestial. Y entonces, peregrino, que es el cristiano, entonces sale hacia la ciudad celestial, y mientras él va de camino, es un peregrino, porque él tiene que pasar por muchos lugares y ciudades para poder llegar a la ciudad celestial. Y mientras él va de paso, él va a encontrar muchos obstáculos en el camino, y va a encontrar personas, va a encontrar obstinación, va a encontrar lujuria, va a encontrar vanagloria de la vida. Todos estos personajes van a tratar de persuadirlos y de distraerlos para que no llegue a la ciudad. Pero este peregrino tiene en mente es la ciudad celestial y no se deja persuadir por ninguno de estos personajes. Esto ilustra la vida cristiana. La vida cristiana es una vida de peregrinajes. Nosotros somos pasajeros, somos advenedizos, somos extranjeros a este mundo y estamos llamados para disfrutar en una ciudad diferente. ¿Cuál es esa ciudad? La ciudad celestial. Así que todo el que inicia una vida cristiana también inicia una lucha. Y para poderse mantener firme, debe luchar constante. Debe mantener una mentalidad de reino. Debe vestirse como escogido de Dios y debe considerar a este mundo como algo pasajero. Y en medio de este mundo él debe vivir como un extranjero, como un advenedizo. Este es un llamado para el creyente a mantenerse firme y a luchar contra los deseos pecaminosos. Y el primer enemigo que tiene que enfrentar el cristiano en su peregrinaje es a él mismo. Es a nosotros mismos los que nos tenemos que enfrentar. Porque nuestros propios deseos, los deseos carnales y pecaminosos, son el primer obstáculo que nos impide avanzar hacia la ciudad celestial. Por eso, amados hermanos, es necesario que nosotros consideremos a profundidad lo que el apóstol Pedro le estaba escribiendo a estos hermanos allí en el versículo 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. De manera que, como peregrinos, nosotros tenemos que mantenernos en lucha. Y la pregunta es, ¿por qué debemos luchar contra los deseos carnales? ¿Por qué? ¿Por qué nos debemos enfrentar a esta lucha desde el preciso momento en que iniciamos nuestro peregrinaje? Respuesta: porque el viejo hombre vive viciado al pecado y siempre desea satisfacer esos deseos carnales y pecaminosos. Es necesario que entendamos, amados hermanos, que Pedro nos ha dicho que hemos sido comprados con la sangre de Cristo. Pedro nos ha dicho que ahora somos ciudadanos del reino. Pedro nos ha dicho que somos un reino de sacerdotes. Pedro nos ha dicho que somos sacerdotes, Pedro nos ha dicho que hemos sido elegidos por la presencia de Dios. Pedro nos ha dicho que estamos unidos a Cristo, que hemos sido transformados. Entonces, si nosotros hemos sido transformados por Dios,
Somos una nueva criatura, estamos en Cristo y somos un reino de sacerdotes, pero aún el pecado, ese residuo, ese remanente de pecado todavía está en nosotros. Y ahora nosotros como cristianos nos vamos a tener que enfrentar con una lucha constante. Y es lo que el apóstol Pablo allí en el libro de los Gálatas, en el capítulo 5, registra de la lucha de la carne y del espíritu, los deseos de la carne y los deseos del espíritu. Es esta misma lucha la que Pedro está tratando de ilustrar en este texto. Esa lucha en donde el viejo hombre que está viciado al pecado, a la codicia, a la lujuria, que son todos aquellos deseos carnales desenfrenados, quiere todavía seguir gobernando, quiere todavía seguir teniendo influencia en el cristiano. Y entonces el cristiano tiene que enfrentarse a esta lucha constante. Rechazar todos esos deseos carnales y pecaminosos y vestirse como escogido de Dios. Los ciudadanos de este mundo se deleitan en los placeres y en los deleites de esta vida. Y ellos se sienten contentos. Ellos se sienten felices, gozando de los deleites de este mundo. Mientras que los hijos de Dios tienen otra ciudadanía, tienen otro rey y deben vivir como extranjeros. Ellos no deben conformarse a los deseos de este mundo, no deben conformarse a los deseos carnales y pecaminosos, sino que antes bien deben ser transformados en la renovación de su entendimiento día tras día. Es por eso que el peregrino es un personaje que ilustra perfectamente la vida del cristiano, por eso Pedro lo usa. Porque el peregrino no vive conforme a el estilo de vida de esa ciudad. El peregrino no vive conforme a las modas, conforme a la vida y a las tradiciones de ese país. Él tiene su propia tradición, él tiene su propia cosmovisión y él vive según su cosmovisión. Y él sabe que está de paso y él no le interesa cómo viven esas personas. Él no le interesa la cultura de esas personas, porque él tiene su propia cultura. De la misma manera, amados hermanos, nosotros como cristianos somos extranjeros, somos peregrinos al mundo y tenemos otra cultura. Tenemos una nueva identidad. Somos ciudadanos del reino y debemos vivir a la luz del reino. Por eso nuestro Señor Jesús allí en el Sermón del Monte explica cómo deben vivir los ciudadanos del reino y cuál es el carácter de los ciudadanos del reino. Ellos son pobres en espíritu, ellos son bienaventurados porque lloran, ellos son pacificadores. Ellos viven diferente, ellos son sal y luz del mundo. Por eso el apóstol Pablo, escribiéndole a los filipenses, les habla de esa diferencia de ciudadanía que tienen los cristianos. Ellos no están colocando su confianza y su esperanza en su ciudadanía, así como los filipenses son llamados aquí en el libro de Filipenses, en el capítulo 3.
son llamados a poner su confianza en la ciudadanía celestial. Dice el apóstol Pablo, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, en donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Filipenses 3:20. De ninguna manera entonces debemos seguir las mismas ideologías del mundo. Hoy se habla mucho de la ideología de género, y aún en los colegios, en las universidades, llevan estas enseñanzas y el mundo quiere meternos a todos allí en el mismo saco o en la misma tradición. Y es necesario que nosotros como cristianos rechacemos estas ideologías de género, rechacemos todas estas cosmovisiones mundanas y no nos conformemos a las tradiciones de este mundo. Porque nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra mirada no está en la tierra, sino en el cielo. Así que debemos mantenernos y debemos mantener una buena conducta, una conducta santa, una conducta conforme al llamado que hemos recibido de parte de Dios. Somos un pueblo santo, un real sacerdocio, por tanto debemos vivir a la luz de esta verdad. Y el llamado en esta mañana es a vivir una conducta como cristiano. Cuando estaba en el seminario, uno de los profesores dijo un día, preferiblemente que el pastor sea un cristiano. Y yo me sorprendí un poco, bueno, pero se supone que los pastores son cristianos. Bueno, pero hay muchos que no son cristianos. Entonces, de la misma manera, hay muchas personas que se dicen ser cristianos, pero no son cristianos. Así que si somos cristianos, debemos tener una buena conducta como cristianos. Debemos vivir a la luz de lo que profesamos y de lo que decimos ser. No debe haber una incongruencia en nuestra vida entre lo que progresamos o profesamos y lo que somos y la forma en que nos comportamos, sino que debe de haber más bien una uniformidad en lo que decimos creer y la forma en cómo vivimos. Romanos capítulo 13, versículo 13 en adelante, dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivia, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Aquí nuevamente el apóstol describe una lista y aquí amplía un poco más el espectro de lo que Pedro ha dicho. Pedro solamente menciona los deseos de la carne, pero aquí Pablo amplía un poco más, acerca más la cámara y nos explica un poco más de qué se trata esto. Se trata de pecados como lujuria, lascivias y todos esos deseos desenfrenados y pecaminosos de la carne. La carne, lo que ven los ojos, lo codicia.
Esto fue lo que le sucedió a Eva. Ella vio el fruto, que era árbol delicioso para comer, y lo cogió, lo codició y lo tomó. De la misma manera, el pecado se muestra así, como algo delicioso, codiciable y satisfactorio para nuestra carne. Y eso es lo que se llama lujuria, ese deseo de tener, de poseer aquello que no es de nosotros. Especialmente los deseos sexuales, es decir, desear la mujer o el hombre que no le pertenece. Esos deseos parecen ser atractivos y parecen ser algo codiciable, y el mundo disfruta de estas cosas, se vanagloria de estas cosas. Cuando vemos una reunión de mujeres, ellas están hablando de los hombres, y cuando vemos una reunión de hombres, están hablando de las mujeres, por lo regular. Porque su mente está empeñada en los deseos pecaminosos, de los deseos sexuales. Es decir, satisfacer estos deseos sexuales, y no solamente en el acto, sino en satisfacer esos pensamientos y todas esas historias que se pueden inventar. En cambio, los cristianos tienen un pensamiento diferente. Tienen un pensamiento que debe llevarlos siempre al Evangelio, siempre llevarlos a Cristo, y mortificando el pecado, llevándolo a la cruz. Porque esos pensamientos van a venir a nuestra vida. Pero así como llegan, debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia. Debemos llevar cautivo todos estos malos pensamientos hacia la cruz de Cristo. Y esta lista no describe de manera exhaustiva todos los pecados que el hombre tiene. No, aquí Pedro no es exhaustivo en describir la amplia lista de los pecados y de la lujuria de la carne. Ahora, ¿cómo nos vestimos del Señor? Despojándonos del pecado y viviendo vidas santas para la gloria de Dios. Y aquí Pablo va a ser un poco más exhaustivo, porque va a colocar en paralelo o en perspectiva cómo vive el mundo y cuáles son los deseos de la carne, y por otro lado va a colocar cuáles son los deseos del Espíritu o el fruto del Espíritu. Y vamos a mirar en primer lugar entonces la lista que describe los deseos de la carne, para que podamos entender un poco más lo que Pedro nos está diciendo allí en el versículo 11. Gálatas capítulo 5 del 18 en adelante. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queráis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no andáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, aquí está la lista: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleito, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borrachera, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bueno,
aquí la lista es un poco más amplia, un poco más robusta, aquí se describe más precisa qué es lo que significa los deseos de la carne. Y hay una lista. Y todos estos pecados son practicados por el mundo, por los que todavía no han venido a la fe. Y ellos viven desenfrenados, entregados a estos pecados. Y aún se vanaglorian y se deleitan y se complacen en estos pecados. Y dicen estar disfrutando la vida. En cambio, los cristianos deben vivir diferente. Y los cristianos deben de luchar contra estos apetitos carnales. Eso es lo que Pablo dice allí antes de dar la lista. Esto se va a enfrentar día a día, esta lucha. Y por eso no debemos alimentar estos deseos, sino más bien rechazarlo, es decir, mortificarlo día tras día, rechazándolo, hablando con nosotros mismos, predicándonos nosotros mismos el evangelio, la salvación que hemos recibido, la gracia de Dios. Semana pasada recordábamos y decíamos que es necesario que recordemos siempre la gracia de Dios. Recordemos la misericordia de Dios, de dónde hemos sido sacados, de dónde Dios nos ha rescatado. Predicarnos eso día tras día nosotros. ¿Quiénes éramos y quiénes somos ahora en Cristo? Ahora, así viven los que viven conforme al Espíritu y agradan a Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Miren las palabras que Pablo usa. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne. Crucificar significa matar. Matar. Entonces, esos deseos deben ser crucificados o matados o mortificados en nosotros como cristianos. Porque debemos vivir es a la luz del reino. Y no es con nuestras propias fuerzas que nosotros vamos a crucificar y a matar estos deseos. Porque en nuestra naturaleza caída, lo que nos lleva es a estos deseos, es a codiciar y a desear y a querer satisfacer estos deseos carnales. Pero es el Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos lleva día tras día a santificarnos y a querer vivir vidas santas para la gloria de Dios. Y recordemos, hermanos, que no somos los únicos peregrinos. Todos los creyentes del pasado, nuestros antepasados, también vivieron esta vida como extranjeros y como peregrinos. Hebreos capítulo 11, versículo 13 dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Habla de Enoc, de Abraham, de todos estos hombres, una lista larga, aún allí está Sansón. Hay una lista larga de hombres que creyeron en Dios, que vivieron sus vidas tratando de
ser diferente al mundo y colocando su fe solamente en Cristo. Este pasaje se nos dice que Moisés vivió como viendo al invisible. Él tenía su fe y su confianza en Cristo. Se nos dice también que por la fe Moisés rechazó ser llamado el hijo de la hija del faraón. Por la fe dejó las riquezas de Egipto. Por la fe incluso se cree que podría ser el rey de Egipto. Y él por la fe dejó todas estas cosas y quiso vivir como extranjero y como peregrino en esta tierra. Como cristianos no debemos enfocarnos simplemente en lo que el mundo ofrece. No debemos enfocar toda nuestra atención en las riquezas, en los deleites y en las cosas de este mundo. Porque si esto hacemos, perdemos de vista lo que realmente importa. Y es la ciudad celestial. Debemos ser como el peregrino, como cristiano en el progreso del peregrino. Él seguía avanzando hasta llegar a la ciudad celestial. No debemos enfocarnos en el aquí y el ahora. Sí, debemos trabajar. Sí, debemos planear. Sí, ojalá pudiéramos alcanzar una pensión. Todo esto es bueno. Pero allí no debe de estar toda nuestra confianza y nuestra atención. Nuestra esperanza debe de estar en los cielos. Allá es donde está nuestra ciudadanía. Allá es donde debemos atesorar. Allá es donde debemos colocar nuestra esperanza y nuestra confianza. Y quisiera detenerme un momento. Y hemos dicho que debemos luchar contra la carne. Pero para poder luchar y tener victoria contra la carne, se necesita de la gracia de Dios. Se necesita de la fuerza de Dios. En nuestras propias fuerzas no podemos vencer. Muchas personas se me acercan y me dicen, es que yo no soy capaz de ser cristiano. Y yo le digo, casualmente estás diciendo una gran verdad. Tú no eres capaz. Pero hay alguien que te capacita para que tú seas cristiano y es Dios mismo. Si Dios te capacita, te da la fuerza para ser cristiano, entonces tú puedes ser cristiano. Es decir, tú lo que tienes es que decir, no soy capaz, no puedo, necesito tu ayuda, necesito tu gracia, necesito tu salvación, necesito ser salvo. Sálvame, ayúdame. Y Dios entonces va a obrar en la vida de la persona. Porque en nuestras propias fuerzas no somos capaces. No somos capaces de vencer el pecado en nuestras fuerzas. Necesitamos de la gracia de Dios. Necesitamos de la fuerza divina. Para que José pudiera obtener la victoria cuando huyó de la esposa de Potifar, se necesitó de la gracia de Dios. Solo con las fuerzas de Dios, solo con la ayuda de Dios podemos ser. Y los cristianos tienen el Espíritu Santo porque son templos del Espíritu Santo. Y ahora entonces, si son templos del Espíritu Santo y si somos templos del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo siempre va a estar en nosotros para capacitarnos y para darnos la fuerza para vencer. En esta batalla ya tenemos la victoria porque Cristo nos ha dado la victoria. Ya la tenemos, amados hermanos.
pero nos toca luchar, nos toca seguir luchando. Es decir, ya el veredicto ha sido dado, pero aún el contendor todavía sigue atacando. Todavía sigue atacando allí, aunque está moribundo, ya ha sido noqueado y ya básicamente está perdido. Él sigue atacando, porque ya Dios nos ha dado la victoria y el maligno ha sido derrocado, ha sido vencido. En segundo lugar, ¿por qué debemos mantener una buena conducta? ¿Por qué debemos mantener una buena conducta como cristiano? El texto nos dice, el siguiente, 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. En el primer siglo los cristianos no gozaban de buena reputación. Ellos eran acusados de ateísmo por no creer en las divinidades de Roma. Ellos eran acusados de sediciones o de alboroto. También fueron acusados de incendiar a Roma. En muchas ocasiones vemos como Pablo era sacado de las ciudades y la ciudad era alborotada, pero no por los cristianos, sino por las personas que al ver a los cristianos predicando el evangelio se alborotaban. Y como no querían escuchar el evangelio, entonces hacían escándalos y sacaban a piedras a los cristianos. Pero esto era visto desde el imperio como algo que los cristianos estaban provocando, como algo que los cristianos eran los alborotadores, los que hacían sediciones, los que hacían estos escándalos y estas protestas. Y entonces los cristianos no eran vistos con buenos ojos. Aparte de esto, cuando se incendió Roma, le echaron la culpa a los cristianos. Y entonces los cristianos son perseguidos, son el blanco de Roma, y ahora los cristianos están pasando por dificultades, por persecuciones, por aflicciones. Y por eso Pedro les había dicho que por un breve tiempo es necesario que seas afligido. Y más adelante les va a decir que no se sorprendan del fuego de prueba que los ha de sobrevenir como cosa extraña. Todo esto les estaba pasando a estos hermanos. Estaban pasando por momentos de persecuciones y de aflicción. Pero en primer lugar, entonces, los cristianos deben ser ejemplos al mundo para que Cristo sea glorificado. Los cristianos deben ser ejemplo. Y viendo esa buena conducta de los cristianos, entonces los impíos van a glorificar a Dios. Pedro capítulo 2, versículo 2, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles son los impíos, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Los cristianos eran considerados como malhechores, como malos. Pero al ver lo contrario de lo que se decía, al ver las buenas obras de los cristianos, un cristiano que ama, que se somete al gobierno, como lo vamos a ver más adelante, que es humilde, sencillo, pacífico, es alguien que sirve. Los demás están viendo todo esto y esto debe llevarlos a
ver a Cristo en la vida de ellos. Pero Pedro aquí menciona un día, el día de la visitación. Bueno, ese día de la visitación puede ser el día en que Dios los llame. En estos días hablaba con los hermanos sobre el llamamiento eficaz. Dios tiene un día para llamar a cada persona que ha elegido. Entonces, el día que Dios llame a estas personas, entonces todo lo que los cristianos han dicho y la forma como se han comportado van a ser la base para que estos puedan glorificar a Dios. Pero también puede ser que este día sea el día del juicio. Y entonces estos impíos que no creyeron y que acusaron a estos cristianos de malhechores, siendo justos, siendo piadosos, viviendo en santidad y en obediencia como cristianos, en aquel día tendrán que reconocer que realmente vivieron para Dios y tendrán que darle la gloria solamente a Dios. Pero en segundo lugar, debemos vivir manteniendo una buena conducta, porque Dios es santo y nosotros debemos ser santos. Recordemos, hermanos, que hemos hablado un poco acerca de la santidad de Dios, y allí en el texto 10 vimos que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Y la palabra santo significa separado, apartado. Es decir, que esta palabra en sí también habla de ese extranjerismo, de esa forma de peregrinaje en esta tierra, en donde nosotros somos diferentes al mundo, diferentes a lo que el mundo profesa. 1 Pedro capítulo 1, versículo 14, dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo porque yo soy santo. Ya Pedro les ha dicho a estos hermanos, su vida debe ser transformada. Ustedes ahora son una nueva persona, una nueva vida en Cristo. Ahora deben de vivir vidas santas para la gloria de Dios. Deben renunciar a todos aquellos deseos carnales y pecaminosos y deben vivir ahora a la luz de la justicia y de la verdad, a la luz del Evangelio, mortificando día a día el pecado. El apóstol Pablo, allí en Romanos, en el capítulo 7, ilustra esa lucha, porque el querer está en mí, pero no hago lo que quiero, sino el mal que no quiero hacer, esto es lo que hago. O sea, el cristiano siempre va a tener esta lucha constante, continua, porque él va a querer agradar a Dios, él va a querer vivir una vida santa, pero el pecado que mora en mí, el pecado que mora en ti, te va a impedir y te va a llevar en ocasiones a hacer lo que no quieres hacer. Pero en esta lucha como cristiano, al ser victoriosos contra el pecado, estamos santificando nuestras vidas. Estamos santificando, y este es el llamado a vivir una vida santa que glorifique a Dios, que refleje realmente esa buena conducta como cristianos y como ciudadanos del reino. Ahora hay muchas personas que tienen cambios externos y muchas veces hacen cosas
para ganar créditos solamente. Y el que hace tales cosas es un legalista, porque no hacemos esto o aquello para ganar el favor de Dios o para ganar la salvación. La salvación ha sido ganada por Cristo. Debemos vivir a la luz del Evangelio, porque este es nuestro llamado y nuestra profesión. Porque somos nueva criatura, porque es Dios mismo que nos ha transformado y que nos ha dado este nuevo corazón, y Él mismo es el que nos lleva a amar a Dios y a guardar sus mandamientos. Es el mismo Dios el que hace todas estas cosas. Por eso el cristiano debe rechazar con todas sus fuerzas el pecado. De ninguna manera puede dar rienda suelta a los deseos carnales. Esos deseos deben ser mortificados, deben ser dominados por la obediencia a Cristo, crucificando la carne día a día con sus pasiones y deseos. Mis hermanos, a veces estamos tan enamorados de este mundo que nos olvidamos que somos extranjeros. Se nos olvida que estamos de paso, que nuestra ciudadanía no está aquí. Amamos tanto a este mundo que parece que en ocasiones nos detuviéramos a contemplar. Pero amados, no debemos detenernos, no debemos estancarnos, porque entonces viene la lujuria, la codicia, la vanagloria, y entonces nos atrapa. Esto fue lo que le pasó al peregrino mientras iba de camino. Estos personajes, lujuria y vanagloria, quisieron llevarlos allí para que disfrutaran. Y es necesario que nosotros escapemos, huyamos de estas cosas, de estos pecados que tratan de atraparnos y mantenernos allí, amoldeándonos al mundo. No, cada vez debemos ser diferentes al mundo. Por eso muchas veces la gente dice, bueno, pero tú eres diferente, tú te comportas diferente. Y sí, debemos ser diferentes, porque tenemos a Cristo y estamos vestidos de Cristo, vestidos como escogidos de Dios. Es necesario que con diligencia corramos la carrera. Esto fue lo que los ángeles le dijeron a Lot. ¿Qué le dijeron? Date prisa, escapa por tu vida, no mires atrás. De la misma manera, nosotros como cristianos que estamos en esta carrera, debemos darnos prisa y no mirar atrás. No detenernos a contemplar al mundo, la codicia y los placeres, sino seguir avanzando hacia adelante, hacia la meta, hacia el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No se trata de jugar a ser bueno, no, se trata de vivir a la luz del Evangelio. Hermanos, debemos vivir como escogidos de Dios. Ese debe ser nuestro reflejo, lo que debemos reflejar o lo que debemos proyectar en nuestra vida. En la forma en cómo hablamos, cómo vestimos, cómo pensamos y cómo nos relacionamos con los demás. Todas estas cosas deben reflejar y debe marcar la huella de que Cristo vive en nosotros y que nosotros le pertenecemos a Cristo.
Que cada día, Dios, fortalezca nuestras vidas para que podamos vivir como cristianos, como escogidos de Dios. Porque somos de Dios y le pertenecemos a Él. Por tanto, debemos respirar a Cristo y exhalar a Cristo en nuestra vida. Padre, te damos gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu infinita misericordia. Gracias te damos, Señor, porque a ti te ha placido que en esta mañana estemos aquí exponiéndonos a tu palabra. Tú nos hablas, tú nos enseñas, oh Dios. Gracias por la salvación tan grande. Ahora te pedimos, Señor, que tú fortalezcas nuestra vida para que podamos vivir vidas santas para tu gloria. Fortalece nuestra vida para tener victorias contra el pecado. Oh Dios, sé que en nuestra vida cotidiana tenemos luchas. Muchos cristianos aquí tienen luchas, oh Dios, y luchan con pecados particulares. Te pedimos, Señor, que tú fortalezcas sus vidas y les dé fuerza para vencer esos pecados, para vencer las tentaciones de este mundo. Danos fuerza, Señor, para avanzar. Danos fuerza para tener victorias contra el pecado día tras día. Gracias te damos. Amén y amén.